Dios nos bendiga en esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado. Dios bendiga a cada persona, a cada oyente que tenga un canal de YouTube. Dios le bendiga a todos, bendito sea el nombre del Señor. Estábamos tratando el tema sobre el rato de la iglesia, sobre guerra, rumores de guerra, terremotos en diferentes lugares, conflicto de las naciones, bendito sea el Señor, antes de su venida. Eso estamos tratando el tema de Mateo capítulo 24, desde el verso 3 hasta el verso 6, cuando Jesucristo 6 y el 8, hasta el 8, cuando Jesucristo hablaba que aún todavía no es el fin, y en el 8 sobre los principios de dolores, de la palabra que significa dolores de parto, bendito sea el Señor, que hablaba sobre las hambrunas, los terremotos, los conflictos, lo caracterizado siempre en la vida en un mundo caído. Estábamos tratando ese tema, bendito sea el Señor, en la entrega pasada. Luego vamos a hablar del verso 9 de capítulo 24, bendito sea el Señor, verso 9 hasta el verso 13, ¿verdad? Hasta el verso 13. Y luego seguiremos en la próxima entrega en el 14. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos en el verso 9. Bendito sea el Señor. 9. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos trompezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio, verso 14, del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Leímos hasta el verso 14. Aquí hay algunos textos que implican al final. ¿Pero al final de qué? No de rato, porque el rato se va a dar antes del verso 14, antes del verso 13 se va a dar. El rato está a punto de acontecer, porque estamos viviendo en los tiempos del verso 9, del verso 8. Estamos en los principios de dolores. En la entrega pasada estamos hablando sobre la profecía cumplida, que se le quitará la vida al Mesías a las 62 semanas. Pero ya el Mesías tiene más de 2000 años que murió. Y los discípulos en el capítulo 24 del verso 3 le dijeron al Señor que le dijera que cuándo será su venida, que le mostrara alguna señal. Y Jesús le dijo: mire que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: aquí yo soy el Cristo. Han venido muchos ya, pero todavía no es el fin. Y le dijo: y habrá guerra, rumor de guerra, hambre, terremoto en diferentes lugares, pero todavía no es el fin, dice Jesús ahí, en el verso 6 al 8, versos 6 y 8. Pero todavía no es el fin. Pero en el verso 8, ahí mismo, esto que caracterizado
siempre a la vida del mundo caído al llamar a estas cosas el principio de dolores de parto. Jesús no indica que las cosas serán mucho peores al final de los tiempos. O sea, siendo estas tribulaciones, o sea que en ese verso 8, Jesús especifica que más para adelante ya será tribulaciones para el pueblo que se queden. Porque ya aquí en el verso 8, ya ahí ya la iglesia ha partido. En el verso 8. En el verso 9, ya habla que se entregarán unos a otros. Cuando se habla que se entregarán unos a otros, ya habla de la gran tribulación. Y lo vamos a especificar aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice aquí. Se entregarán, dice, os entregarán a tribulación. Esto está, si vemos en el capítulo 10, verso 17, de ahí mismo de Apocalipsis, 10, 17, vamos a ver qué dice, 10, 17 de Apocalipsis. 10, 17. No, de Mateo, 10, 17 de Mateo. 10, verso 17 de Mateo. A ver qué dice 10, 17 de Mateo. 10, capítulo 10, verso 17. Vamos a ver qué dice sobre este versículo. 10, verso 17. Bendito sea el nombre del Señor. 10, verso 17. Vamos a ver qué dice. En el 17 dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en su sinagoga os azotarán. Eso no está hablando del tiempo que pasó cuando Pablo, que había un concilio, Está hablando de ahora, de los concilios de las iglesias de ahora. Porque viene un remover para las iglesias de ahora. Van a quitar la libertad de culto, van a atacar las iglesias y van a cerrar. A la que no esté de acuerdo al alineamiento de la iglesia católica, ya el Papa habló que tiene que haber una sola religión. Va a venir una pequeña persecución para la iglesia antes del rapto. Ya eso está a la orden del día. Dice, y muchos tropezarán. Dice, llevado a tropezar, sugiriendo creyentes profesos que creyeron en pecado e incluso que se volvieron unos contra otros en chocante acto de alevosía espiritual. Aquellos que se debían de semejante manera dan evidencia de que nunca fueron verdaderos creyentes. Vea la nota sobre el verso 13. Bendito sea el Señor. Porque en el verso 13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Los que perseveren son los mismos que son salvos, no aquellos cuyo amor se enfrió. En el verso 12 dice, bendito sea el Señor. En el verso 12 dice, mi alma adora al Señor, que engañarán a muchos. En el verso 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad. Esto no quiere decir que nuestra
perseverancia asegure nuestra salvación. Las Escrituras enseñan exactamente lo opuesto. Dios, como parte de su obra redentora, afianza nuestras perseverancias. Los verdaderos creyentes son guardados por el poder de Dios mediante a la fe. Primera de Pedro 1:5. Garantía de nuestra perseverancia parte de la promesa del nuevo pacto. Dios dice: pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Jeremías 32:40. Todos los que se apartan de Cristo dan prueba de que jamás fueron verdaderos creyentes desde el principio. Primera de Juan 2:19. Decir que Dios afianza nuestra perseverancia no quiere decir, sin embargo, que seamos pasivos en el proceso. Él no conserva por medio de la fe, en Primera de Juan 1:5, nuestra fe. La Escritura algunas veces nos llaman a mantenernos firmes en la fe. Hebreos 10:23 y Apocalipsis 3:11. O no advierte del peligro de caer. Hechos 10:26-29. Estas amonestaciones no niegan las muchas promesas de que los verdaderos creyentes perseveran en Jesucristo. Juan 10:28-29, Romanos 8:38-39 y 1 Corintios 1:8-9, Filipenses 1:6. Las advertencias y súplica se refiere a los medios que Dios usa para afirmar nuestras perseverancias en la fe. No note que junto a la advertencia aparece siempre la promesa. Por ejemplo, cuando Judas urge a los creyentes: conservaos en el amor de Dios. Judas 21 inmediatamente puntualiza que Dios es poderoso para guardar sin caída. Judas 24. Bendito sea el Señor. ¿Qué quiere dejar dicho en el verso, bendito Señor, en el verso 13? Del 9 al 13 figura una advertencia y un consejo perdurable para aquellos que han hecho pacto con Jesús y se han guardado, que en la turbulencia que estamos viviendo de los principios de dolores, nosotros nos guardemos, que nosotros cojamos valor, pero en fe, guardando la palabra, no dejándonos engañar, apartando de nosotros todo lo que a Dios no le agrada, tratando de ser firme en la palabra, para que cuando Cristo venga nosotros podemos volar juntamente con Él. Pero no sinceramente se refiere a los que están fuera, se refiere a muchos que están dentro de la iglesia, que estamos viviendo el tiempo de apostasía, que a los malos le llaman buenos y a los buenos le llaman malos. Muchas congregaciones, muchos pastores que simplemente lo que buscan es dividendo, porque hay un espíritu
el espíritu de Balaán, el espíritu de los comprados, el espíritu de Jezabel, el espíritu de que ellos son los que saben. Y el hombre de Dios que Dios usa para cierta profecía lo echan a un lado. Estos son los tiempos que Jesús habló. Por el otro lado va a haber un sacudimiento en la iglesia. Muchas van a ser cerradas. Las que no se alineen de acuerdo a la religión católica pagana no van a estar de pie. Pero los que sí hemos creído en Jesucristo, estaremos en la calle predicando y seremos perseguidos y muchos seremos presos por causa de la palabra, porque la verdad van a tratar de ocultarla como lo hicieron en el tiempo de Nerón, como lo hicieron en el tiempo de Pablo, como lo hicieron en el tiempo de Pablo cuando Agripa, como lo hicieron, ay, Samanda, que gracias Espíritu Santo, todo esto va a acontecer dentro de poco tiempo, gracias Espíritu Santo. Todo esto va a acontecer. Ya estamos a punto de ser perseguidos. Ya estamos a punto de irnos con Cristo. Cristo va a venir, dice que será como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Los días de Noé se daban en casamiento, bebían y todo bien. Así está la iglesia también. Haciendo y deshaciendo. Dios le bendiga en esta hermosa mañana. Dios le guarde. Arrepiéntase que Cristo viene. Este es el Evangelio. Dios le guarde.